el mensaje que nos toca compartir en esta mañana, yo lo he titulado Elegidos para la causa. Creo que para entender qué significa la causa de Cristo y para entender cuál es nuestro rol como cristianos, como creyentes, primero tenemos que partir del punto de partida básico, que es la elección de nuestro Señor, que Él nos hizo a nosotros. Así que le invito a que abran sus Biblias en San Juan, en el capítulo 15. Le prometo que esta campaña no va a ser tan larga como la del Salmo 119. Va a durar un mes, así que no se me vaya. El domingo que viene vuelva, esté prendido para poder absorber todo lo que el Señor le quiere dar, pero también para que estemos escuchando cómo el Señor quiere ir transformando nuestras vidas de acuerdo a la palabra. Pero yo no quiero transformar nada. Bueno, está en el lugar equivocado, le diría. Porque lo que nosotros buscamos constantemente, el anhelo de nuestro corazón es que Dios vaya transformando nuestra vida cada vez más a la imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Para aquellos que son padres, ¿alguna vez se fueron de viaje? Tenemos mucha gente que se fue de viaje, que volvió. Para aquellos que son padres, ¿alguna vez se fueron de viaje y dejaron solo los hijos en la casa? ¿No? Nunca, dice. No le confían a los hijos. Bueno, cuando nosotros nos hicimos más grandes, mis padres a veces solían irse de viaje, por un periodo corto de tiempo, pero cuando se estaban yendo, ese día nos recordaban todas las tareas que teníamos que hacer, ¿no? Y fíjense esto, y riega las plantas, y tienda la cama, y ponga esto aquí, y tenga cuidado con esto, y la mamá nos decía todo, ¿verdad? Lo que ella hacía, y nosotros nos quedamos maravillados. Pero claro, llegaban los últimos momentos de la partida de los padres, y a la madre le agarraba una cosa que ya lo quería dejar al padre y quería quedarse con nosotros. Pero en los últimos momentos, cuando yo estaba por ir, siempre nos recordaba todo de nuevo, ¿verdad? Y cuando ya estaba en la puerta subiéndose al automóvil, ¿qué nos recordaba? Nos decía las cosas más importantes que teníamos que tener en cuenta, ¿verdad? Y la última frase era, cierren la puerta con llave, traben la puerta con llave, ¿verdad? Cuando alguien está partiendo y dejando a personas que ama, está muy interesado por dejar instrucciones que le sirvan, ¿verdad? Pero también por dejar las instrucciones más importantes. Lo más importante uno siempre lo viene diciendo desde el principio, pero lo repite en el último momento. Por eso quiero que veamos este pasaje en Juan, en el capítulo 15, porque Jesús está un poco de partida en este pasaje. Se llama, la segunda parte de su discurso de despedida en el Evangelio según San Juan. Jesús ya sabe que está próximo a la cruz, ya sabe que su ministerio en la tierra está terminando, que tiene que darle lugar al Espíritu Santo que iba a venir después de su ascensión en el día de Pentecostés, y los tiene a los 12 discípulos. Jesús no se crió con ellos, pero estuvo ahí con ellos compartiendo 3 años absolutamente todo. Absolutamente todo. Y Jesús lo conocía, sabía que Pedro era un poco más impulsivo, que siempre decía lo que no tenía que decir, a veces estaba correcto, a veces no. Sabía que Juan era más pensativo, sabía que a Tomás la fe le iba a fallar, sabía que quizás sus discípulos lo iban a dejar en el momento de la cruz. Jesús sabía todo esto, pero quiere darles en el último discurso, en la última gran enseñanza, cuáles son las cosas más importantes que sus discípulos tienen que considerar. ¿Para qué? Para que no se caigan de la fe, para que lo representen bien y por sobre todas las cosas, para que lleven adelante su causa. Y en este pasaje, hermanos, en Juan capítulo 15, le doy un poquito de contexto. Jesús empieza, creo que es una de las últimas afirmaciones donde Jesús dice, yo soy. Si está leyendo el Evangelio según San Juan, préstele atención cuando Jesús dice, yo soy. Es muy importante. Y acá Jesús en el capítulo 15, en el verso 1, dice, yo soy la vid verdadera. Es decir, soy esa planta verdadera que produce el fruto verdadero. Y Jesús lo que está haciendo, dándoles un poquito de contexto, es decir,
que él ahora viene a ser el elegido de Dios para continuar y para iniciar el nuevo pacto que Dios tiene con la humanidad. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre fue representado con la imagen de la vid, o con la imagen de los viñedos. Pero ahora Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. Es decir, el Israel que está en mí, el Israel que cree en mí, va a ser partícipe de este nuevo pacto, ¿verdad? Pero el que no está conmigo, se está quedando afuera. Y eso va a ser uno de los puntos centrales del capítulo 15. Pero yo quiero que esta mañana consideremos solamente un versículo, que es el versículo 16. Jesús le estuvo diciendo, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Se acuerdan del versículo 5? ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Luego dice, todo pámpano, toda ramita que en mí no lleva fruto, va a ser cortado y va a ser tirado y se va a secar y lo van a usar para hacer fuego. Como diciendo, aquel que no está unido a la vid verdadera, que es Cristo Jesús, no tiene la vida. No tiene la vida. Y en esta parte Jesús está explicando lo que significa su parábola. Pero llegamos al versículo 16, con un versículo que quiero que lo consideremos profundamente, para entender qué significa la causa de Cristo Jesús, qué significa ser un discípulo de Cristo Jesús. El Espíritu del Señor me llevó a este pasaje porque no podemos hablar de la causa del Evangelio si no entendemos lo que significa ser un discípulo de Jesús. ¿Está bien? Dice así la palabra de Dios, San Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Miren qué afirmación. Jesús le está hablando a los discípulos, está diciendo que Él es la vid verdadera, que si permanecemos unidos a Él, vamos a llevar fruto, vamos a ser de bendición. Pero miren lo que dice, para que los discípulos no se empiecen a gloriar. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Les voy a contar algunos chismes de la sintáctica griega. Entonces, ¿para qué quiero saber esos chismes? ¿No? Qué aburridos. Pero tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque Jesús está usando dos pronombres personales en forma enfática. Cuando Jesús dice, no me elegiste vosotros, está usando esa palabra vosotros en una manera enfática, y después dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. El Señor pudo haber dicho, sino que os elegí a vosotros. Podría haber dicho eso, ¿verdad? Pero está diciendo, yo los elegí a ustedes. Es decir, está agregando ese pronombre personal de la primera persona en singular. ¿Para qué? Para agregar un énfasis en el hecho de que el Señor nos eligió. No es que nosotros elegimos ser sus discípulos, no es que nosotros buscamos ser salvos, no. Miren las palabras del Maestro. A ver, se los vuelvo a leer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y otro pasaje en la Escritura, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que da las cosas. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Ahora, este verbo, elegir, se convierte en el verbo principal de este versículo. Y digamos, todas las cosas que vayan a ir, todas las oraciones que vayan a estar desarrollándose en este versículo dependen del verbo elegir. Cuando nosotros estudiamos la palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Pasar eso por alto? No. Tenemos que ponerle importancia a lo que el texto le pone importancia, no lo que a mí se me ocurre. Por eso es que el primer punto de esta enseñanza de esta mañana es que el Señor nos ha elegido. El Señor nos ha elegido. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y me gusta porque esa palabra sino, en griego, es una palabra fuerte, una conjunción que muestra contraste, muestra la fuerza de que es todo lo opuesto a lo que se viene diciendo. Entonces Jesús está diciendo de manera enfática, de manera tajante,
no es que ustedes me eligen a mí para seguirme y ser mis discípulos. No es que ustedes quieren creer en mí y seguirme. No, no, no. Yo os he elegido a ustedes. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser elegidos? Para el pensamiento de Juan. Bueno, ustedes saben que Juan está escribiendo un poco y retoma esta historia del encuentro de Jesús con sus discípulos para corregir un pensamiento que era muy común en la época del judaísmo del Segundo Templo. En la época de los Macabeos, que es la época intertestamental, las enseñanzas rabínicas habían enseñado de que Dios había elegido al pueblo de Israel porque era el mejor pueblo entre todas las naciones, porque eran los más santos y los otros eran todos sucios, eran impíos. Ellos eran limpios, los otros sucios. Ellos eran santos y los otros, todas las otras naciones, totalmente descarriadas. Y esa enseñanza en la época intertestamental, que se da en esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, fue pasando y fue degenerándose, al punto tal que una de las luchas más grandes que tiene Jesús con los fariseos es hacerle entender una cosa. Jesús le decía, no porque ustedes sean hijos de Abraham, como ustedes dicen, para ser verdaderamente libres, sino aquel que el Hijo libertare, ese es verdaderamente libre. Pero ellos creían que Dios los había elegido a ellos porque no había otra nación como ellos en la tierra. Y Juan está incorporando este material con mucha intención para recordarle a su audiencia. Este es uno de los últimos evangelios que se escribió después de la destrucción del templo, se cree en el año 70. Le está recordando a su audiencia que las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 7, donde Dios le dice al pueblo de Israel, yo no los elegí a ustedes porque ustedes fueron el pueblo más lindo de la tierra. No, sino que entre todas las naciones ustedes eran los más pequeños. Y no solamente que ustedes eran los más pequeños, ustedes estaban en esclavitud en Egipto. Yo los saqué con mi mano poderosa. Y los escogí, dice Deuteronomio 7, porque los amo. Porque los amo. Pero se ve que el pueblo de Israel, con líderes que no prestaban atención a la palabra, sino que prestaban atención a los estudios rabínicos de la palabra, como la Mishnah, que era un compendio de enseñanzas que explicaban la ley de Dios, empezó a perder esta visión. Y ellos creían que Dios los había elegido a ellos porque ellos eran buenos. Evidencia de esto tenemos, por ejemplo, cuando luego la destrucción del templo de Herodes del año 70, encontramos escritos como Segunda Baruch, por ejemplo, que es un texto de los judíos del primer siglo, donde claramente el autor está, por ejemplo, en Baruch capítulo 48, está diciendo, el Señor nos eligió a nosotros porque no hay nación como nosotros. ¿Quiere que le lea más? En otros escritos talmúdicos, del Midrash, no del Talmud, de la Midrash, que es otro compendio, miren lo que decían los rabinos. El santo, el bendito ha dicho, en este mundo he aborrecido a toda la gente, porque ellos no son limpios, no tienen una semilla limpia. Pero yo los he escogido a ustedes, Israel, porque ustedes vienen de una semilla genuina y limpia. ¿Cómo son esas palabras con Deuteronomio capítulo 7? Totalmente opuestas. Totalmente opuestas. La elección de Dios no se basa en que Dios, de alguna manera, en su omnisciencia, sabía que usted iba a caminar en buenas obras y sabía que usted lo iba a elegir al Señor. No. La elección de Dios se basa en el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, que fuimos nosotros en el amado, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. En eso se basa la elección del Señor. Y creo que es enfático en Juan el hecho de ver que el que hace la elección, el que nos elige, es Dios mismo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido. Ahora, la segunda cosa que tenemos que entender de la elección es que no es una elección porque nosotros éramos buenos. Hermanos,
Dios me eligió a mí para salvación. Yo le puedo garantizar que no soy bueno. No, pregúntale a mi esposa. Pero Dios me eligió para salvación. ¿Por qué? Porque Él me amó. Amén. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces la elección se convierte en una manifestación de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque yo no merecía ser elegido por Dios. Usted no merecía ser elegido por Dios. Pero Dios lo eligió. Por eso dice Romanos que en el capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que nosotros, siendo pecadores, rechazando a Dios, dejándolo afuera, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? ¿Por nuestras buenas obras? No, porque nos amó profundamente, con un amor que alcanzó incluso hasta nuestro rechazo. Es una gracia irresistible que nos toma, que nos transforma. Ahora, hermanos, para entender la causa de Cristo, la elección de Dios es central. La elección de Dios para los escogidos es central. Quizás cuando le hablo de elección en esos términos así tan teológicos, uno se siente, bueno, sí, Dios me eligió, ¿verdad? Pero déjeme que se lo ponga con un ejemplo. En Argentina mi esposa trabajaba es psicóloga y trabajaba para un hogar de niños. Y era el nexo con el juez, para que los niños estuvieran bien, todas esas cosas. Y ella me decía, hay niños que quieren ser adoptados. Están esperando recibir amor. Pero viene una persona y de todos los que hay, elige a uno. ¿Y por qué eliges a uno? ¿Porque ese uno tiene algo supernatural o es brillante? No, generalmente son chicos con muchos problemas, que vienen de abusos, con muchos trastornos. Pero es el amor de esos padres adoptivos el que los lleva a seleccionar a ese y al otro no. No es que el niño sea bueno, no es que el niño tenga mucho que ofrecer, sino que es el amor de ese padre adoptivo que viene y lo toma. Así es como Dios nos elige a nosotros. No había nada en nosotros bueno para que Dios nos pueda elegir. Pero Él, porque nos amó, nos adoptó, nos hizo sus hijos. Ahora, la elección de Dios, hermanos, nos habla de su amor. Que Dios me haya elegido a mí, que Dios lo haya elegido a usted para la salvación, nos habla de su amor tan grande. ¿Por qué usted y no otro? ¿Por qué usted y no su vecino? ¿Por qué usted y no su familiar? Dios lo eligió a usted. Cuando nos damos cuenta que somos elegidos por Dios, nuestra mente adquiere un nuevo significado. Usted hoy no está aquí por casualidad, Dios le trajo. Y Dios lo puso y lo eligió a usted para que fuera un creyente y para que fuera parte del reino de Dios en la ciudad de Chicago, en este tiempo, en esta era, con estos presidentes, con estos desafíos, con esa familia. El Señor lo tenía todo pensado. Dice la palabra de Dios en Salmo 139, desde el vientre de tu madre, el Señor nos estuvo tejiendo. Señor, me tejiste, mi embrión vieron tus ojos. Y me entretejiste en lo más profundo de la tierra. Desde el momento en que usted, antes de nacer, Dios ya lo había elegido para la salvación. ¿Y sabe qué? No lo puso en el año 1800. Yo a veces me hubiera encantado vivir en el 1800, ¿no? Vestirme como un caballero, ¿verdad? Ahí, en la época colonial, las damas con esos vestidos largos. No sé si se acuerdan de los actos escolares, donde teníamos que representar la dama antigua y el caballero con la galera. Me hubiera encantado. Pero si vengo así un día, usted va a pensar que estoy loco. Quiero estar loco por el Evangelio, no por otra cosa. Pero Dios no lo puso en el 1800, lo puso en el 2017, lo puso en la ciudad de Chicago. Lo trajo de otro país, lo puso aquí. ¿Usted por qué cree que lo puso acá? ¿Por qué cree que usted está sentado acá hoy? Dios lo ha elegido, hermano querido. Lo ha elegido. La elección de Dios esfuma toda duda de confusión. Hay gente que dice, no sé para qué estoy en este mundo, no sé para qué estoy en esta tierra. Cualquier cosa que hago, bueno, ¿qué más da? Lea el libro de Eclesiastés. Lo que es vivir
sin Dios. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y ya se fue la vida. Y terminó todo. Una vida sin sabores. Pero cuando entendemos que Dios nos eligió, entonces vamos a un segundo punto. ¿Elegidos para qué? Si yo le dijera, hermana Juanita, usted ha sido seleccionada, ¿usted qué diría? ¿Para qué? Lo bien que hace, ¿no? Lo bien que hace. Porque si fuera para lavar todos los platos después del picnic, nada que queden ahí, mejor no voy. Mejor no va. Elegidos, cuando yo le pregunto elegidos, la respuesta inmediata que viene, ¿elegidos para qué? La elección de Dios no solamente opera en amor, opera por la gracia de Dios, sino que también tiene un propósito. Y ese es el segundo punto que quiero que veamos. El Señor nos ha elegido para avanzar su causa. Sigamos leyendo el versículo. Y os he puesto, ¿qué dice? Para. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Ajá. Ajá. ¿Saben qué? El pueblo de Israel se convirtió en una élite cuando ellos creían que eran mejores que los otros. ¿Saben por qué? Porque perdieron de vista el para qué. El para qué Dios los había escogido. Isaías 49 nos dice que el pueblo de Dios, Israel, había sido escogido para hacer luz a las naciones y para que la gloria de Dios se conociera hasta el último rincón de la tierra. Desde el Génesis, desde cuando Dios tomó a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Ahí en el capítulo 22, en la promesa, Dios le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La elección de Dios va intrínsecamente, no se puede separar de qué, de su propósito. Un concepto que el apóstol Pablo lo va a decir y decir y decir en Romanos capítulo 9. Es conforme a un propósito que hemos sido llamados. ¿Y saben qué, hermanos? Con nuestras vidas nosotros perdemos de vista el propósito de nuestro llamamiento. El cristianismo se convierte en un club social para una élite. Donde si usted no se viste de esta forma o de esta otra, usted no puede entrar. Donde, ay, vio lo que le pasó al hermano tal, mira lo que está haciendo. Y empezamos a murmurar el uno contra el otro, y empezamos a pelearnos los unos contra los otros. Y ya nadie puede entrar en nuestro círculo cerrado, ¿por qué? Porque nadie es tan bueno como nosotros. Hermanos queridos, la elección de Dios debería a nosotros generar una humildad, compasión. ¿Por qué lo eligió Dios a usted? ¿Porque usted era bueno? No. Entonces, ¿qué derecho tiene usted y yo de decirle a los otros, ay, ¿cómo vas a hacer esto? Nuestro corazón tiene que moverse a misericordia por el que está perdido. No tiene que enardecerse en juicio, pero en misericordia por el que se pierde. Hoy, hermanos, si comprendiéramos la gracia de Dios, de que éramos sus enemigos, de que lo rechazamos, pero Él nos eligió. Lo eligió usted. A usted que está ahí sentado escuchando, lo eligió a usted. Te eligió a ti que nos estás escuchando, vaya a saber de dónde. Dios te eligió. ¿Pero para qué? Para que cumpla su propósito. Y su propósito es, me gusta el verbo, que vayáis, o que vayáis. Este verbo lo vemos en otros pasajes que tienen que ver con la idea de ir. Para ir y para que llevemos fruto y que nuestro fruto permanezca. Ahora hablamos de elegidos por la causa, pero en segundo lugar, el Señor nos ha elegido para avanzar su causa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, pero entonces hay que avanzar la causa, ¿o qué es la causa? Si vamos a avanzar algo, hay que saber que hay que avanzar. Hermanos, la causa es el Evangelio de Cristo Jesús. Que Dios, habiendo pasado por alto muchas veces la maldad del hombre, decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que en Él fuera llevado todo el pecado del mundo. Y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y el Hijo de Dios caminó por este mundo.
Y murió en una cruz. ¿Por qué? Por mi maldad, por su maldad. Para que aquellos que creen en Él como su Salvador no se pierdan, pero tengan vida eterna. Y no solamente esto, sino que al tercer día Dios le levantó a los muertos. Y al levantarle a los muertos, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que delante del nombre de Jesús se arrodille toda rodilla. La que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la causa. La causa es el Evangelio. La causa está clamando a viva voz: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados porque vas camino a una condenación. Cuando Cristo pagó el precio, no tienes que ser condenado. Pero sin arrepentimiento no puede haber perdón. Y sin derramación de sangre, sin derramamiento de sangre, tampoco puede haber perdón de pecados. Por eso Cristo derramó su sangre por nosotros. Y si tú crees que Él murió por tus pecados, que resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra del trono del Padre y que volverá para juzgar a los vivos y los muertos, por la fe puedes alcanzar la salvación. En cuyo caso te diremos: bienvenido, elegido de Dios. Bienvenido, elegido de Dios. La causa es el Evangelio de Cristo. Usted está inventando esto, pero bueno, leamos lo que Juan nos dice, no en su Evangelio, pero en su primera epístola, en el capítulo 4, en el verso 10. Esa es la causa. De que Dios nos envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora bien, sabemos lo que es la causa, pero ¿qué es llevar fruto? En la mente de Juan está quizás Isaías capítulo 49. Os he elegido para que seáis luz a las naciones. Llevar fruto en este contexto tiene que ver con ser un testigo de Jesucristo. Jesús estaba yendo ya sabía que su tiempo se acababa con ellos. Y que iban a ser ellos los que tenían que representar el mensaje del Evangelio. Por eso llevar fruto tiene que ver con expandir el Evangelio. Y no solamente con expandir el Evangelio, tiene que ver con estar en dependencia con la vid. Estar en dependencia con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el fruto permanezca. Llevar fruto significa, en el contexto de Juan capítulo 15, obediencia a Dios. Significa dependencia absoluta de Dios. Y significa proclamar y avanzar la causa de Cristo, avanzar el Evangelio. ¿Alguna vez jugó en la escuela o en la universidad algún deporte? Cuando el coach le dice: quedaste seleccionado en el equipo. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se sentía uno? Ay, el coach me seleccionó, el entrenador me seleccionó para jugar, ¿verdad? Pero imagínense que el coach me seleccione para jugar el partido y me pongo la camiseta, me pongo el jersey, me pongo todo, estoy listo para entrar al diamante, sea el béisbol o a la cancha de fútbol. Y cuando estoy con todo vestido y ponen mi nombre y ponen el cambio de número y tengo que entrar a jugar el partido, hago que voy a entrar y me voy a las gradas. Me voy a las gradas, me siento ahí, pido un hot dog, ¿verdad? Y me empiezo a comer un hot dog y me pido una bebida y miro cómo juegan los otros. ¿Qué me diría el entrenador? Yo no te seleccioné para que seas un espectador. Te seleccioné para que juegues el partido. Hermanos, el Señor nos ha seleccionado, nos ha elegido para que avancemos su causa. Y no quiere que seamos espectadores. No quiere que seamos espectadores. Él nos eligió para proclamar su evangelio. Y fíjense que de Jesús, esta enseñanza, no solamente la tomó Juan, sino que también la tomó el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor no nos llamó a que estemos siendo espectadores. Se viene el picnic. Se viene el picnic. Y usted ya al principio quería ir, estaba feliz, pero ahora el pastor le está poniendo una carga encima porque se viene el picnic y usted no ha invitado a nadie. Y usted no ha llamado a una sola persona. ¿Cómo podemos tener tan poco una salvación tan grande?
No es que yo le digo, vaya y convierta a las personas. No, el Espíritu Santo es el que hace esta tarea. Pero nuestra tarea es avanzar el Evangelio, proclamar la noticia. Pero ¿cómo van a oír si nunca nadie les predica? Dice Pablo en el capítulo 10 de la carta de los Romanos. ¿Y cómo van a ir si nadie los envía? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esta semana tus pies pueden ser hermosos. Pueden ser hermosos llevando las buenas noticias del Evangelio a tus familiares, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. ¿Sabes que me da vergüenza algunas veces? Porque hasta el Papa Francisco en el año 2013 dijo: la iglesia que no predica a Cristo se convierte en un mero club de beneficencia social. ¿Y sabe qué? Para sus hijos, a veces la fe es un club de beneficencia. Donde, bueno, voy porque me gusta y puedo hacer amigos, pero eso es todo. ¿Saben por qué? Porque nosotros los grandes nos hemos olvidado de transmitirle la urgencia del Evangelio. Porque nuestro corazón ha dejado de latir por las cosas por las que el corazón de Dios late. Porque cuando miramos a los inconversos, a los perdidos, nuestro corazón ya ni se mueve. No somos un club de beneficencia. Somos testigos de la más grande noticia en el mundo. El domingo que viene no va a venir nadie a la iglesia. Ay, hermanos. Podemos fallar en tantas cosas, pero en esto no. En esto no. Segunda de Corintios 5. Miren lo que dice. Aquel que ha sido elegido por el amor de Dios, tiene el amor de Dios. Segunda de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apapacha. Pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios te entregó el ministerio de la reconciliación. Y es nuestro deber llevar y proclamar las bondades y las virtudes de este único mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, al mundo. Por último, el Señor no solamente nos ha elegido, no solamente nos elige para avanzar su causa, sino que finalmente el Señor empodera a los elegidos para avanzar su causa. Miremos juntos la última parte del versículo 16. ¿Qué dice? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Saben qué? He escuchado tantas cosas acerca de este pasaje. Todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, el Señor me lo da. Pero qué buena noticia. Si quiero cambiar el carro hace tanto tiempo, le voy a pedir al Señor que me dé un carro nuevo. ¿Verdad? Y ahora que el verano que hace calor, que tengo una piscina. Total, todo lo que le pida al Padre en nombre de Jesús, Él lo dará. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué importante leer la palabra bien. ¿Qué les dije al principio? Que el verbo elección es el que domina todas las otras oraciones. Y las otras dos oraciones en las cuales estamos hablando están subordinadas sintácticamente a esa oración principal y particularmente el verbo elección. ¿Qué significa? La palabra todo no significa todo, significa todo lo que respecte a la elección de Dios en tu vida y a llevar fruto. Por eso es que nosotros no tenemos excusa, hermano, para decir ya no me animo a predicar. No. Dios te eligió y te capacitó y te empoderó para que prediques la palabra. Y si tú le pides al Padre, Señor, dame la fuerza para ir y predicar la locura de la cruz, el Señor se la va a dar.
Dios está dispuesto a derramar abundante bendición del poder del Espíritu Santo para aquellos elegidos que quieran cumplir la misión de Dios. Se los digo siempre, Dios no es una aspirina, cuidado. Dios no es un genio de una lámpara que usted lo frota y quiero esto, donde el cristianismo parece ser que se olvidó de Dios, donde puso al hombre en primera persona y todo es para mí. Las bendiciones son para mí, todo esto es para mí, para mí, para mí, para mí. ¡Qué equivocado ese mensaje! De las palabras de Jesús en un solo texto estamos viendo que nos eligió para que llevemos fruto, para que testifiquemos de su nombre. ¿Y sabe qué? ¿Por qué Jesús le dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré? ¿Saben por qué? Porque en el versículo 18, 2 versículos más adelante, le empieza a decir, el mundo los va a odiar por mi causa. Bueno, yo no quiero ser cristiano, ¿verdad? Si el mundo me va a odiar. El mundo nos va a odiar por su causa. Y le van a hacer mal, y los van a perseguir. ¿Por qué Jesús les dice esto a los discípulos? Para que los discípulos sepan que el que está con ellos es mayor que el que está en el mundo y que no los va a detener nadie a medida que ellos vayan cumpliendo la misión de Dios. Ni las puertas del infierno pueden prevalecer ante la iglesia. Pero ese poder no está para mi beneficio personal, está para el beneficio del reino de Dios. Para los que murieron en Cristo, ya no vivan para sí, no vivamos para nosotros mismos, vivamos para aquel que murió por nosotros y resucitó. Jonathan Edwards, un predicador muy famoso para el mundo americano, dijo en un sermón de 2 Pedro 2:9 que Dios no eligió a ciertas personas porque podía ver la excelencia de ellos en el futuro, sino que Dios hace excelente a los que ha escogido. Dios hace excelente a los que ha escogido. La pregunta para nosotros, hermanos, a la luz de lo que nos dice la palabra es, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo? Quiero trabajar para tener más. Y cuando te muera, ¿a quién le va a quedar eso? ¿A la suegra? No, dice uno. ¿A quién le va a quedar todo ese dinero? Y empezamos a poner las cosas de lado y ya queremos trabajar más y ya no nos importa la reunión de oración, ya no nos importa el domingo. ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué el Señor te trajo a este mundo? Para anunciar las virtudes de Él. No te preocupes, Dios va a proveer lo que necesitas. A veces el tiempo, a veces el confort. Estamos tan acostumbrados a vivir para nosotros mismos en un país donde uno levanta el teléfono y aunque uno no tenga la razón llama y la gente le pide perdón a uno. Yo no lo puedo creer a veces, no me pida perdón, yo cometí el error yo. Pero como uno es un consumidor y no quieren perder el consumidor nunca tiene la culpa, el cliente siempre tiene la razón. Mis queridos, nosotros no somos clientes del Evangelio. Nosotros tenemos un Señor que es Jesucristo, nosotros somos los siervos. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar en nuestras vidas? Decir, Señor, perdóname, para vivir en su causa, para morir por su causa, para dejarlo todo por su causa.